Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poco de problemática social contemporánea. ¿De qué se trata esta materia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de problemáticas sociales que tengan que ver con nuestra época y con épocas pasadas? Tratando de hacer una comparación. Si hablamos de problemática estamos hablando de que hay un problema en principio. Y si hablamos de la sociedad, se dice que la base de la sociedad es la familia. Por lo tanto, dentro de la sociedad tenemos diferentes grupos de familia que son las que la forman. Por lo tanto, cada una de las costumbres que haya en esas familias van a formar lo que nosotros llamamos cultura. Dentro de la cultura vamos a encontrar diferentes aspectos, aspectos artísticos, eh, aspectos que están relacionados directamente con el deporte, con las tradiciones, con la música, con la ropa, la forma de vestir, lo que comemos cada día. Todo eso, de alguna manera, forma parte de la cultura. Vieron que muchas veces lo que se escucha hablar normalmente es la cultura del trabajo. Tenemos que establecer una cultura del trabajo. Eso es algo que se menciona mucho. Y bueno, la cultura del trabajo justamente tiene que ver con personas que están dedicadas a trabajar. Yo en este caso estaría más bien tratando de aclarar que si nosotros establecemos una cultura del trabajo, también estamos estableciendo poder debatir sobre una problemática. ¿Cuál sería la problemática? En este caso, la cultura del trabajo. ¿Qué pasa dentro de las sociedades que trabajan mucho tiempo o que dedican gran parte de su tiempo al trabajo, como por ejemplo sucede en países orientales, como es en Japón, en China, en Taiwán, donde verdaderamente tienen bien establecida y instaurada dentro de su sociedad la cultura del trabajo. Esto va a implicar, por ejemplo, si lo tomamos como si fuera una problemática, estar muchas horas fuera de mi casa, lejos de la familia. En el caso de los japoneses, por ejemplo, muchas veces ellos se quedan a dormir en el trabajo, trabajan durante toda la semana y después recién regresan a su casa. Eh, por lo tanto, ellos tienen una cultura del trabajo muy instaurada dentro de su sociedad, pero eso también hace que los hombres no puedan formar parte de la educación de sus hijos. Un problema que está habiendo en las sociedades contemporáneas, justamente, ¿no? El hecho de que al salir a trabajar el padre, pero hoy en día también al salir a trabajar las mujeres, los niños terminan siendo educados por terceras personas. A veces esta cultura del trabajo hace que justamente tenga que salir el hombre a trabajar y también la mujer. Y esto va generando una problemática. ¿Por qué? Porque hay otras personas, puede ser el tío, el abuelo, un amigo, una niñera, se tiene que encargar de la educación de los hijos, que no es lo mismo que si estuvieran con sus padres. De todas maneras, sabemos, todos debemos trabajar, todos debemos organizarnos nuestro tiempo para poder estar en el trabajo y también dedicarle tiempo a la educación de nuestros hijos. Pero las sociedades modernas se caracterizan justamente por estar muchas horas fuera de la casa, fuera del hogar. Y los niños están muchas horas también lejos de la vista de sus padres y de que sus padres le puedan dar una educación completa. Por lo tanto, las escuelas están cumpliendo un rol fundamental dentro de la educación de los niños porque muchas veces sucede que el niño, no sé, de 7 8 9 10 años, ve más horas durante todo el día a su maestra que a su propia madre o a su propio padre. Esto no lo establezco solamente como una crítica, sino como una reflexión de la manera en que estamos viviendo hoy en día, porque estamos eh, cruzados de alguna manera por diferentes aspectos que afectan a la sociedad. Podríamos decir que transversalmente estamos afectados directamente por una sociedad de consumo, donde todos nos vemos en la necesidad de consumir productos. Eh,
esta sociedad de consumo nos lleva a tener que trabajar muchas horas para poder consumir cada vez más y poder abastecernos de todo lo que nos ofrece el mercado. Productos nuevos que recién salen, computadoras, celulares, eh, tecnología de punta, tablet, eh, notebook, iPod, drones, todo lo nuevo, lo que a ustedes se les pueda ocurrir, porque cada vez tenemos más productos nuevos. No sé, un ejemplo, hoy día una empresa determinada saca un yogur, dice que tiene determinadas propiedades y al poco tiempo saca otro yogur un poco más caro que tiene más propiedades que el anterior, por ejemplo. Entonces eso nos lleva a siempre querer consumir productos que, según la publicidad, tienen más vitaminas, son más saludables, y nos vemos también en la necesidad de consumirnos. Lo mismo pasa con la moda, cada año la moda cambia, por lo tanto la ropa va quedando vieja y todos queremos estar a la moda, entonces salimos nuevamente a consumir y a comprar productos, a comprar ropa y algunos otros objetos. Muchas veces hoy en día también sucede que se mide a las personas por lo que tienen o por la imagen que dan en el aspecto, ¿no? De si tienen una cadena de oro, si tienen un buen reloj, si tienen un buen celular. Si las mujeres fueron a la peluquería a hacerse, no sé, un alisado en el pelo, eh, y todo eso se mide dentro de nuestra sociedad. Podemos decir que dentro de este aspecto social y dándole una mirada sobre la familia y la problemática familiar, podríamos decir justamente que estamos viviendo en una sociedad que tiene diferentes tipos de conflictos, diferentes tipos de problemas, y a la vez esto se transforma en una problemática. Hablando propiamente de lo que es la problemática social, hoy en día tenemos muchas problemáticas, no es solamente esta. De repente nos vamos a encontrar con gente que está en problemas de adicciones, gente que está en problemas de la falta de trabajo, o sea, desocupados, gente que vive en la calle como indigente, por ejemplo, para nombrar algunas. No sé, problemáticas que están relacionadas directamente con la violencia. Y todos estos son temas que atañen justamente a nuestro análisis y a nuestra materia. De manera que va a ser muy importante para nosotros poder analizar y estudiar cada una de estas problemáticas y relacionarlas con nuestra vida cotidiana y también con hechos ocurridos ya en los últimos tiempos, que marcaron a la sociedad de una manera muy importante, como por ejemplo podríamos hacer una comparación entre la época actual y la forma en que nosotros trabajamos y nos desenvolvemos dentro de la sociedad y la revolución industrial, por ejemplo, que generó un gran cambio con nuevas tecnologías, con una nueva sociedad de consumo, con la gente dirigiéndose a las fábricas a trabajar en una jornada de trabajo extensa. Eh, Estamos hablando de personas que antes vivían, por ejemplo, en el campo, haciendo sus tareas de todos los días, una vida cotidiana más del estilo rural, en donde se levantaban a las 4 de la mañana para cultivar la tierra, por ejemplo, y que no los agarre el sol fuerte del mediodía. Y por ahí para las 12 ya habían terminado con toda su tarea y después se dedicaban a atender a sus animales en los corrales, los chanchos, las vacas, los caballos, las aves de corral, y posiblemente inclusive hasta les quedaría tiempo para poder dormir una siesta y después a la tarde tomar unos mates debajo de un árbol, por ejemplo, o tomar alguna bebida que sea típica del país en donde están trabajando. No sé, si fuera en el Brasil, por ejemplo, estarían levantando el café, la cosecha de café. Si fuera en Ecuador, estarían levantando la cosecha de las bananas, por dar algunos ejemplos. En Cuba estarían trabajando con el tabaco y después tendrían un tiempo para su esparcimiento, ¿no? Ojalá estuviéramos en Cuba y nosotros estamos en Argentina, pero por ahí alguien lo vea esto de otro país y diría, bueno, los que están en Cuba pueden ir a la playa. Nosotros nos quedamos tomando mate abajo de un árbol. Pero la realidad es que
todo ese sistema cambió con la revolución y la llegada de las nuevas tecnologías y la revolución industrial, y eso generó de alguna manera que las personas ya no realizaran más este tipo de actividades con estos horarios y empezaran a ir a trabajar en las fábricas con largas jornadas laborales. Y eso cambió la vida familiar y la manera en que tenía de funcionar la familia. Y hoy en día estamos de nuevo viviendo, podríamos decir, una nueva etapa de avances tecnológicos. Por ejemplo, la pandemia que nos toca vivir hoy en día en todo el mundo, también ha cambiado nuestras costumbres. Por ejemplo, nosotros hoy día estamos haciendo comunicaciones virtuales, estamos trabajando con el teletrabajo desde nuestra casa, saliendo menos horas a la calle de las que salíamos antes. No podemos abrazarnos, no podemos besarnos, la relación es más a distancia y utilizamos más que nunca las nuevas tecnologías. Y si no estamos provistos de esas nuevas tecnologías, de alguna manera vamos quedando relegados en lo que es la educación, la comunicación, para poder trabajar, para poder desenvolvernos, para poder avanzar y progresar en esta nueva sociedad, en este nuevo orden que se está estableciendo a través de una pandemia como la que nos toca vivir hoy en día. Al principio pensábamos que esta pandemia duraba unos meses y ya estaba todo bien, y ya vamos por el segundo año. Y no sabemos cuántos años más, esperemos que pronto termine, pero si fueran más años, de todas maneras, van a haber algunas nuevas costumbres que se establecieron dentro de las sociedades de todo el mundo que van a quedar instaladas ya dentro de la sociedad. Por ejemplo, va a haber mucha gente que tal vez cuando todo esto termine siga con el teletrabajo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que algunas empresas, que es más económico para ellos y más rentable tener a un trabajador haciendo teletrabajo, que el trabajador venga todos los días, pagar más RT, tener más cuidados de seguridad dentro de la fábrica, del lugar de trabajo o de la oficina, y por lo tanto van a empezar a evaluar posibilidades de que la persona no tenga que sí o sí trasladarse hasta el trabajo, hasta el lugar de trabajo. Inclusive hay muchas empresas, por ejemplo, que pagan viáticos para que las personas viajen hacia su trabajo, o hay algunas empresas que tienen micros exclusivos que pasan a buscar a sus trabajadores y los llevan hasta el trabajo. Y después, cuando termina el horario laboral, los vuelven a llevar hacia su casa. Todo eso tiene un costo. Seguramente van a haber muchas personas y muchas empresas que se van a dar cuenta que es un costo y un gasto innecesario, y van a establecer nuevas jornadas de trabajo con, por ejemplo, teletrabajo. Y van a haber muchas modalidades que van a verdaderamente quedar instaladas en nuestra sociedad, que fueron simplemente un nuevo producto instalado por esta pandemia que nadie se esperaba. En definitiva, haciendo ya un resumen final de lo que es esta presentación de la materia problemática social contemporánea, quisiera establecer 3 parámetros muy claros, ¿no? Uno es que nosotros vamos a trabajar dentro de las problemáticas, ¿no? Que puedan existir en la sociedad. En segundo lugar, podemos decir que todos los seres somos actores dinámicos dentro de esta sociedad en la que vivimos. Y en tercer lugar, cada sociedad va a tener una cultura en particular que lo define como persona, como ser humano, y también dentro de esa definición de ser humano y de cultura particular van a haber determinadas normas y leyes que esas personas van a cumplir, según en el lugar donde les toque vivir. Por eso es muy importante tener en cuenta que cada nación tiene sus normas y tiene sus leyes, que están muchas veces marcadas por las costumbres, por la cultura y también por la religión. Por ejemplo, en Argentina, las personas, los hombres y las mujeres se pueden saludar con un beso, se acostumbra a saludar con un beso. Antes de la pandemia se acostumbraba a saludar con un beso, ahora ya no lo podemos hacer.
tanto los hombres como las mujeres, no había ningún problema, el beso era en la mejilla. Inclusive hay en la República Argentina lugares donde se saluda con un solo beso, hay otros lugares donde se saludan con 2 besos, uno en cada lado de la cara. Por ejemplo, en Brasil se saluda con 3 besos, 2 de un lado de una mejilla y uno más en la otra mejilla. Sin embargo, si vamos a culturas del Medio Oriente, nos vamos a encontrar con que no se puede saludar un hombre y una mujer con un beso y ni siquiera se pueden tocar. Sin embargo, sí se puede, un hombre puede saludar a otro hombre, por ejemplo en Pakistán, con un beso. Pero lo que no puede ni debe hacer un hombre que quiere caer bien dentro de una sociedad como la pakistaní, por ejemplo, es extender su mano. Porque si le extendemos la mano al otro hombre, lo que para nosotros en Argentina sería una señal de respeto, para ellos es una señal de desconfianza, ¿no? Es como que al extender nuestra mano, lo que queremos hacer es tomar una distancia de la otra persona. De hecho, en Pakistán los hombres, por ejemplo, suelen andar de la mano por una relación de amistad muy profunda, ¿no? Y en la Argentina, por supuesto, no se acostumbra y en muchos otros países tampoco. Todo esto hablando de una época en la que no estábamos en pandemia. Por supuesto, sabemos que ahora estamos manteniendo distanciamiento social y estas costumbres también fueron quedando de lado. Por lo tanto, sabemos que cada cultura tiene costumbres que están directamente afectadas en muchos casos también por la religión. Y bueno, y este es el resumen de los temas que podemos llegar a encontrar dentro de nuestra materia, que es problemática social contemporánea. Vamos a tener una próxima clase donde vamos a estar ya directamente tomando aspectos específicos de la materia, como podría ser la cultura, como podría ser el poder, como podría ser las organizaciones sociales, la educación en sí, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a dejar para una próxima entrega. Así que quedo a su disposición, amigos, una vez más, y me despido con este primer módulo de problemática social contemporánea. Soy Sergio Quintana, nos vemos en la próxima clase.